Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre las figuras geométricas. Recordemos que una figura geométrica es un polígono donde está delimitado por segmentos de recta llamados lados. Además, recuerden que los polígonos tienen un vértice, una diagonal, que es aquel segmento de recta que va a un vértice no consecutivo, es decir, que no esté al lado de él. Está delimitado también por un ángulo interior y por un ángulo exterior. Para poder calcular el área y el perímetro de cada figura, cada una de ellas tiene una fórmula específica. Recordemos que tenemos el cuadrado, cuya área es lado por lado o lado al cuadrado. El perímetro es la suma de sus lados. Encontramos así, o podemos encontrar que el perímetro es igual a 4L. Los rectángulos tenemos que su área es la multiplicación de su base por su altura y el perímetro es 2 veces su base más 2 veces su altura. El triángulo tenemos que su área es base por altura, que es la línea perpendicular que parte de su vértice a su lado opuesto formando un ángulo recto, y el perímetro es la suma de sus tres lados. El rombo, su área es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Aquí saqué esta imagen de internet, le falta ese término, entonces por favor lo agregan, dividido entre 2. El perímetro es la suma de sus cuatro lados. Área del romboide, o lo que llamamos un paralelogramo, es igual a base por la altura, que es esta linecita acá, se proyecta, y el perímetro es la suma de sus cuatro lados. El área de un trapecio es igual a la altura por la base mayor, que es B mayúscula. Aquí por favor también es más base menor sobre 2. Su perímetro es la suma de sus cuatro lados. El círculo es un polígono donde sus líneas es una línea curva. Su área es pi por r al cuadrado y la longitud de su circunferencia, ya no hablamos de perímetro sino de longitud de circunferencia, es pi por el diámetro o 2pi por su radio. Recordemos que el diámetro es la línea que pasa por el centro de la circunferencia, lo que equivale a tener 2 veces su radio. Y por último, los polígonos regulares, que son aquellos que tienen 5 lados. Su área es calcular el apotema, que es la altura de ese polígono, por el perímetro de el polígono dividido entre 2. Recordemos que el perímetro es igual al número de lados por el valor de su lado. A continuación voy a explicar algunos ejemplos de ello. Tenemos un triángulo, me piden hallar el perímetro y el área en centímetros. Démonos cuenta que nos dan unas medidas en centímetros, milímetros y decímetros. Primero que todo debemos hacer conversión de unidades. Vamos a convertir 4.2 decímetros a centímetros, que es lo que nos piden. De decímetros a centímetros hay un lugar, por eso vamos a multiplicar por 10. 4,2 por 10 equivale a 42 centímetros. 10 milímetros debemos dividir por 10 y 100 dividido entre 10 nos da 10 centímetros. Bueno, a continuación vamos a hallar ahora sí su perímetro, que es la suma de sus tres lados. Este triángulo es un triángulo isósceles, por lo tanto estos dos lados van a ser iguales. Por eso sumamos 43,17 más 43,17 y este es su lado diferente, que equivale a 10 centímetros, lo que nos da 96,34 centímetros. ¿Cómo hallamos su área? Base, que mide 10 centímetros, por la altura, que son 42 centímetros, y ese resultado lo dividimos entre 2, lo que equivale a 210 centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Recordemos la diferencia: perímetro, suma de sus lados, siempre va a estar en
utilizamos las unidades del sistema internacional, su exponente siempre va a ser 1. Al cambio, el área, estamos hablando de una superficie, por eso va a ir elevado al cuadrado. Vamos a mirar cómo se halla el perímetro y área de un rombo. El perímetro, primero que todo nos dan que este rombo tiene una diagonal inferior o menor de 3 metros y una diagonal mayor de 212,6 pulgadas. Primero que todo, pues vamos a hacer esa conversión de unidades. Vamos a pasar con 212,6 pulgadas. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros y 100 centímetros equivale a 1 metro. Cancelamos pulgadas con pulgadas, centímetros con centímetros y obtenemos los metros. Multiplicamos 212,6 por 2,54 y ese resultado lo dividimos entre 100, lo que nos equivale a 5,4 centímetros. Démonos cuenta que para hallar su perímetro no conocemos el valor de sus lados. Para ello utilizamos el teorema de Pitágoras. Si esta diagonal mide 3 metros, la mitad mediría 1,5. ¿Listo? Y lo mismo con la diagonal mayor. Si la diagonal mayor mide 5,4 metros, la mitad sería 2,7. De esa forma vamos a calcular su lado. Decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus lados y los elevamos al cuadrado. 1,5 elevado al cuadrado nos da 2,25 metros cuadrados. 2,7 metros elevado al cuadrado nos da 7,29 metros cuadrados. Sumamos 2,25 más 7,29, lo que nos da 9,54 metros cuadrados y finalmente hallamos su raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9,54 nos da 3,089 metros. Y de esa forma ahora sí podemos calcular su perímetro. Un rombo, sus 4 lados son iguales, por eso nos da lo mismo multiplicar por 4 ese valor. Como hallamos su área, nos dice que es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. La diagonal mayor mide 5,4 metros, la diagonal menor mide 3 metros. 5, metros por 3 y dividido entre 2 nos da 8,1 metro cuadrado. ¿Cómo hallamos el perímetro y el área de un polígono regular? Primero que todo contamos cuántos lados tiene el polígono. 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso n vale 5. Y nos dice que cada lado mide 7,265 centímetros. Multiplicamos y de esa forma calculamos el perímetro, que es 36,325 centímetros. Ahora sí procedemos a hallar su área porque nos dice que el área es el perímetro por su apotema o la altura de ese polígono. El perímetro nos vale 36,325 metros, lo multiplicamos por el apotema, que son 5 centímetros, y ese resultado lo dividimos entre 2, lo que equivale a 90,8125 centímetros cuadrados. ¿Cómo calculamos el perímetro y el área de un rectángulo? Primero vamos a realizar conversión de unidades porque nos dan 0,038 decámetros. De los decámetros a los centímetros hay 3 lugares, por eso multiplicamos por 3 y 0,038 decámetros equivale a 38 centímetros. Ahora si hallamos su perímetro, el perímetro es 2 veces su base más 2 veces su altura, lo que nos equivale a 118 centímetros. Su área es base por la altura. La base mide 38 centímetros y su altura 21. 38 por 21 nos da 798 y centímetros por centímetros cuadrados. ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado? El perímetro, como sus lados son iguales, nos da lo mismo sumar L más L más L más L 4 veces o multiplicar 4 por L, lo que equivale a tener 4 por 1,2 metros, que esto sería igual a 4,80
metros. Y su área es el lado al cuadrado o L por L. 1,2 metros elevado al cuadrado equivale a 1,44 metros cuadrados. Finalmente, el área de un círculo nos dice que su diagonal es de 6 metros, por lo tanto su radio tiene 3 centímetros. Recordemos que el radio es la mitad de su diámetro. El perímetro, no hablamos de perímetro, sino recordemos que hablamos de una longitud de circunferencia, lo que equivale a 2pi por r. En algunos libros vamos a encontrar aquí L en lugar de perímetro. ¿Listo? El radio mide 3, 2 por 3 nos da 6pi. En la mayoría de los libros vamos a encontrarlo así, pero si queremos reemplazar el valor de pi, recuerden que pi vale 3,1416 aproximando y multiplicaríamos ese valor por 6. El área es por pi r al cuadrado, 3 elevado al cuadrado nos da 9pi y centímetros elevado al cuadrado nos da centímetros al cuadrado. Aquí este pi, por favor lo corrigen, no va elevado al cuadrado, solo 9pi metros al cuadrado. Espero hayan entendido el tema. Muchas gracias.